Y ahora vamos con el presidente de la ELAG, la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, Sergio Mario Guigi. ¿Cómo anda, compañero, camarada Sergio Mario Guigi? Muy bien, muy bien. Siempre un placer compartir con usted, Pedro, y con este excelente programa. Esta misa matutina de los compañeros que queremos la liberación nacional. Amén. Bueno, Sergio, vos sabés que yo cuando escuchaba todas estas barbaridades que decía Milei, no lo hace a propósito, ¿no? Creo que hay una guerra bien, bueno, yo siempre te presento como un especialista en esto de detectar la guerra psicológica. Y estos tipos, este gobierno fascista, creo que ha tomado mucho ese camino, ¿no? De mucha guerra psicológica hacia el pueblo, hacia los dirigentes, hacia el kirchnerismo, hacia Cristina, hacia el comunismo, hacia hasta el propio PRO. Hacen guerra psicológica, ¿no? Es terrible. Pero bueno, me gustaría tu análisis en ese sentido, por qué esta necesidad de recurrir tanto a esa guerra psicológica, que yo creo que ha sido efectiva porque paraliza bastante, ¿no? Y paraliza sobre todo a la hora de ir a votar. Bien, bien, bien. Vamos por partes. Vamos a empezar con una explicación que Como dijo Jack. como dijo Jack el Destripador, correctamente. Hay un investigador que se llama Jack Pansep, que escribió Neurociencia Afectiva, que demuestra que desde el reino animal al ser humano hay una cantidad de elementos que heredamos en nuestro cerebro, porque lógicamente la arquitectura cerebral nuestra se monta sobre cientos de millones de años de evolución natural. Después se genera una evolución social, por supuesto, ¿no? Cuando surge la sociedad. En ese marco aparecen dos tipos de circuitos cerebrales. Uno es los circuitos que tienen que ver con la acción de la vida cotidiana, que son, por ejemplo, búsqueda, exploración, sexualidad, juego. Y otro tiene que ver con las situaciones extremas, donde surgen los mecanismos de defensa. Los mecanismos muy conocidos de ataque-fuga, pero también podemos tener parálisis, analgesia. Es decir, hay varias respuestas que están en nuestro cerebro, no en los prefrontales, los que dirigen nuestro raciocinio cuando estamos en control de nuestras acciones, sino cuando se nos despierta el alerta, ¿no? Entonces, ante una determinada situación, un papá puede tener una energía para salvar a su hijo el triple de energía que tiene en otros momentos, porque estos circuitos de defensa dicen alerta, está pasando algo terrible, ¿no? Y generalmente, bueno, si es ataque nos va a agarrar rabia, si es fuga vamos a tener miedo, si es parálisis va a ser por miedo, pero estas respuestas muy esquemáticas, no racionales, sino pasadas por el cerebro medio, simplemente la amígdala, el hipocampo, algunos sectores que están dentro del cerebro medio, hacen que actuemos de una manera rígida e inmediata. Esto entonces, para la guerra psicológica, se ha demostrado que cuando vos planteás algo en un tweet, en una unidad de memoria, en un meme, ¿no? En el sentido que lo decía Richard Dawkins, ¿no? El que escribió El gen egoísta, como una unidad de memoria, que vos querés que se instale en los nichos ecológicos que son nuestros cerebros. Vos lo que tenés que hacer es que impacte emocionalmente en los mecanismos de defensa. Porque si sos muy racional, la gente empieza a aburrirse y te pierde la atención. Entonces hay una guerra por la atención. Guerra por la atención donde la derecha hace tiempo que nos viene pasando el trapo. ¿Por qué? Porque los compañeros dirigentes de los movimientos nacionales y populares son reacios, no sé por qué, a la idea de que esto es una ciencia y hay una técnica asociada a esa ciencia que hay que conocer. Entonces, hacen o dicen lo primero que se les ocurre sin coacharse con expertos, lamentablemente. Entonces,
hablan, pero como hablan en un canal racional, se aburre la gente, se pierde. Nosotros que lo escuchamos también perdemos nuestro ímpetu, nuestras ganas, porque vemos que nuestros dirigentes muchas veces no responden como debieran. Hay ejemplos históricos de eso. Un ejemplo es Cristina, cuando estaba ya terminando su último mandato. No sé si te acordás, Pedro, si se acordarán los queridos oyentes y oyentas, que sacaba una cadena nacional cada tanto. Esto después se lo autocriticó Cristina, y como la atacaban, ella respondía. ¿Y respondía cómo? Como quería exactamente la acción psicológica, la operación psicológica de la derecha, que respondiera. Enojada, irritada. Después vino, cuando fue la selección de medio término, el 17, vino un catalán y la coachó, y ella decía, no, estoy hablando con el catalán, y yo me doy cuenta de que aparecía en las cadenas nacionales enojada, y el hombre que venía de trabajar todo el día me veía a mí enojada, no entendía nada, cambiaba de canal. Y ahí está el famoso sketch de nuestro teórico Capusotto, que lo que hacía era decir, otra vez la yegua, entonces ponía mi pequeño pony, qué sé yo, cualquier cosa. Pero otra vez la yegua fue un momento de la presidencia de Cristina, cuando salía enojada y la gente no entendía nada. La veía enojada, decía, esta persona está enojada, y no entiendo por qué. Y fue un error comunicacional, que dio aires a que la derecha se levante, se moralice, se fortalezca y gane finalmente Mauricio Macri, lamentablemente. Por supuesto que hizo un montón de cosas bien hechas, Cristina, pero no puede cometer ningún error con un enemigo como el que tenemos. Entonces, ahora, Milei sale con el soviético, no puede hacer una ONI con un vaso, digamos, el mismo que creyó que en la Universidad Nacional de Rosario había 8 empleados por cada alumno, cuando en realidad la proporción era al revés, ¿sí? No sabe dividir nuestro presidente. Entonces, tiene unas frases que obedecen a los actuales parámetros de guerra psicológica. Tenés que hacer una frase que impacte en la emoción, ¿sí? Porque está comprobado que esa la vas a viralizar aunque no sea cierta, ¿sí? Y que sea una frasecita corta, ¿sí? Es decir, la frase es, por ejemplo, el soviético no sabe hacer una O con un vaso. El soviético no sabe nada de economía. Ya está, ya está. Entonces, viene la respuesta de Axel Kicillof. Pichón de Stalin, le dijo. El pichón de Stalin, le dijo. Si vos te acordás alguna frase de las que dijo Kicillof, yo digo, hay que ser un maestro, porque se te va la mente cuando lo escuchás a Axel, lamentablemente. Porque empezó, no, yo no le voy a responder en el mismo tono en el cual él agredió, porque nosotros, bueno, tenemos que, y abre un paréntesis, tenemos que tener en cuenta que nosotros, porque dentro de este paréntesis vamos a poner otro paréntesis, y te voy a poner otro paréntesis para después volver a la rama central, pero ya te perdiste, ya estás pensando en la lista de lo que vas a comprar en la verdulería. O sea, ayer Ducatenseiler, sin ser un teórico de esto, estaba enojado en el programa TVR, Televisión Registrado, porque decía, bueno, los nuestros no responden bien, entonces por ahí dice, bueno, los nuestros tienen que responder en el mismo canal que ellos. La verdad que no lo sé, porque en realidad, digo, si es una apuesta, responder racionalmente, será, dale, el dirigente es él, no soy yo, y la verdad que los dirigentes llegan ahí por algo, ¿no? Pero me parece que hay que tener en cuenta cómo hacía Diego para poner un titular todos los días, Diego Maradona. Te decía frases que cabían en un titular, se le escapó la tortuga, seguro en La Habana, es decir, tenía la capacidad de entrar en la guerra psicológica con frases muy cortas. Intuitivamente. Era un natural, era un intuitivo total. Bueno, estaría bueno que Axel lo coachee a alguien, porque no quiero realmente que nos lleve una nueva frustración, en términos de que una respuesta tan racional, con una estructura que sirve más para una cátedra universitaria, aún así tampoco es demasiado pedagógica, que para una contestación de estas características. Porque en realidad, repito, lo que descubrió la guerra psicológica es que
vos decís algo racional. Vamos, acá tengo datos duros. ¿Sí? Va a tener, ecológicamente, ese meme va a tener cierta difusión. Ahora vos ponés, son todos una manga de y se van todos a... Ese, cuando impacta con el esquema mental que tenía, por ejemplo, en este caso, la persona que está en contra de los movimientos nacionales y populares, que ha sido intoxicada, rápidamente la va a replicar, y esa unidad de memoria que es como el equivalente a los genes en los ecosistemas, estas unidades de memoria van a tener más probabilidades de sobrevivir y expandirse. Entonces tenemos que hacer unidades de memoria que tengan esa capacidad de expandirse, ¿sí? Ahora bien, está claro, la derecha lo que va a hacer siempre es activar los mecanismos de defensa, porque lo que quiere hacer es que perdamos el control prefrontal, que nos peleemos y que estemos entre vecinos agrediéndonos. Este es el objetivo. Mientras que nosotros, realmente es cierto, tenemos que apostar al cerebro mamífero, el que ama, el que puede reflexionar pese a la irritación, el que baja al otro, porque en la irritación no hay procesamiento de la información, ahí hay todo reacción, ¿viste? Como Bruce Banner, el increíble Hulk. El increíble Hulk no te recitaba Shakespeare, decía, Bueno, ahí tenés claro por qué el increíble Hulk fue una serie tan poderosa, porque hablaba del mecanismo de defensa. Cuando perdemos el control racional y aparecen nuestros mecanismos de defensa, aparece el increíble Hulk. El increíble Hulk está pegado a nuestros traumas, a nuestras vivencias traumáticas, y por eso reaccionamos impulsivamente cuando hay algo que nos toca, y ahí es donde opera la derecha, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que hacer claramente es ser racionales, pero más allá de ser racionales, tenemos que hacerlo de una forma tal que no aburramos y que nuestras unidades de memoria se reproduzcan, ¿sí? Que se reproduzcan, que apelen también a cierta emocionalidad positiva y que desbaraten los mecanismos de construcción de irritación que tiene la derecha. ¿Por qué? Bueno, porque ahí se pierde el raciocinio, ahí se pierde la posibilidad de ver al otro como un vecino, sino que lo ves como un enemigo. Y ahí también nos tiran los denominados, este es otro concepto científico que acabo de acuñar, pero que en realidad hay compañeros que lo hacen muy bien en la radio El Destape, que es caramelos de madera. ¿Qué es un caramelo de madera? Es la arena que nos tiran en los ojos, para decirlo de otra manera. Nosotros estamos hablando de si el soviético hace una O o no hace una O. Y en realidad lo que está pasando todos los días es que la gente tiene que tarjetear la comida. Lo que está pasando todos los días es que la gente va a buscar en los tachos de basura comida que quedó, y que, es más, que en la zona norte de Capital han llegado a ser contenedores de basura herméticos anticirujeo, ¿no? Que esta es la Argentina en la que vivimos, que la gente está comiendo una sola comida. Y me parece que ellos saben esto, y lo que hacen es tirarnos un poco de Disneylandia en el medio para que perdamos el eje de lo que tenemos que plantearle a la gente todos los días, que este sistema es invivible, que este sistema es poco sostenible porque está viviendo del préstamo constante, ¿viste? No podés vivir siempre de prestado, y esta gente está desesperada pidiendo prestado. Ahí estuvo Cristina, que ayer metió un nuevo tuit, creo que era, donde dice, muchachos, ustedes salieron a meter bonos en el mercado y por más que dieron un interés del 42%, no los pudieron meter. Eso quiere decir que el mercado está perdiendo la fe en ustedes, ¿no? Entonces me parece que nosotros tenemos que tener esa estabilidad emocional, pero también tenemos que tener una fortaleza en términos de que nuestras elecciones meméticas, digámoslo así, en contraposición a las genéticas, ¿no? Podemos decir que nuestros memes se reproduzcan, sean fuertes, muy reproducibles, y que el mundo los pueda, y que toda la gente los pueda repetir porque son ocurrentes, porque apelan también a la emoción, porque van al centro de lo que sentimos del campo nacional y popular, y porque entonces estamos orgullosos de escuchar y de repetir eso. Para que quede más claro, Sergio,
hace cuenta que nos está escuchando Axel Kicillof. Sí. ¿Vos qué le sugerís en esta guerra psicológica, en esta embestida que hay hacia él de Javier Milei, donde, bueno, desde pichón de Stalin, que no sabe hacer una O con un vaso? ¿Cuál es la respuesta en concreto? Yo lo que le diría es, Oh, querido Axel, porque lo amo, lo quiero, lo banco, ¿sí? Lo cual no quiere decir que no quiera, no ame, igual que a Cristina, los dos los quiero. Se pelean, pero yo de queremos cada... la unidad. Claro, yo quiero la unidad, qué sé yo. También, a ver, tenemos unos años, ¿viste? Sabemos que la unidad tampoco es todo juntito de la mano y con alitas de ángeles, ¿viste? Sino que hay piña en el medio, ¿viste? Es Hay así. disputa, es unidad y disputa siempre. Todos dicen, bueno, yo, a ver, dejémonos de pelea, dame la lapicera a mí, que yo, y ya está, y no peleemos más, ¿viste? Es como que uno dice, pará. Pero yo lo que le diría a Axel, con todo el amor del mundo, es, mira, Axel, sé que es difícil volver a mirar lo de uno y encontrar los errores, pero, Axel, hacete coachar por gente que sepa de guerra psicológica, trata de aprender, es una forma que no está mal, no significa ser deshonesto, significa entender que hay una guerra por la atención de los ciudadanos. O sea, hay una guerra feroz, Pedro, es una guerra feroz. ¿Y sabes qué? Las inteligencias artificiales que miden esto, el año que viene van a ser más poderosas y el año que viene van a ser más poderosas. ¿Entendés? Vos fijate que los pibes están todos con el celular, porque en esta guerra psicológica, la dopamina que te levanta cuando te ponen 10 me gusta, está milimétricamente calculada. Los ganchos que te van a tirar para que vuelvas a estar en las redes sociales, para que sigas roleando a ver si encontrás algo que te dé dopamina, está totalmente milimétricamente calculado. ¿Sí? Y a través de los celulares, con este bichito, te pueden medir cuando vos te quedaste en algo y te van a mandar más de eso. Entonces, Claro. ¿En qué estamos, estado estás? claro, Axel, estamos en una guerra, Axel querido, estamos en una guerra donde cada día la derecha aprende de todas estas cuestiones científicas y las aplica de la manera más brutal. Entonces, no podemos tener un dirigente que no sepa de estas cosas, que cuando responde empiece a abrir paréntesis. ¿Entendés? Cuando realmente tenemos una población que tiene, que producto de un montón de golpes que está viviendo, tiene dificultades para sostener la atención. Y entonces hay técnicas específicas, que son muchas, que son variadas, pero si vos te haces coachear, Axel, vas a aprender, digamos, que eso que está bien, dijiste, bueno, vamos a empezar por el canal racional, bueno, a llevarlo de la manera más adecuada. Eso es lo que le diría, y también a todos los oyentes, Pedro, le diría, que aprendamos estas cuestiones de guerra psicológica, que nos sirven también para entender que el agobio, a ver, vivir con este gobierno es una pesadilla, ¿no? Pero realmente es un agobio milimétricamente calculado. Cada golpe que nos pegan, cada insulto que nos dan, es para que nos deprimamos, es para que nos llenemos de impotencia y después nos deprimamos. Bueno. Quizás al que más guerra psicológica le han hecho en esta última etapa es a Máximo. Sí, sí, Es ellos, terrible, porque lo peor es que en esa guerra psicológica lo replican compañeros, ¿no? Como que sí, se creen lo que instala el enemigo y lo replican, ¿no? sí. Vos fíjate que a Máximo, yo digo que nosotros le pegamos a Máximo, no corresponde. Y te digo por qué. Vos imaginate que el prime time del domingo, Canal 13, con el programa de Jorge Lanata, cuando estaba en su auge, se dedicó Sí, domingos y domingos a pegarle a él, claro. a Baradel, o sea, domingos y domingos a Sí, sí, pegarle, sí. cuando en realidad no tenía mucha exposición, lo trataban de tonto, de que estaba con los videojueguitos, ¿viste? Y después de Claro, todo, era un boludo que estaba jugando con la Play. con la Play, claro. Cuando empezó a hablar y se dieron cuenta de que no era un tonto que estaba con la Play, bueno, nada, ahora es un Maquiavelo, nunca te van a decir nada positivo, pero montarse sobre
sobre esas operaciones en charlas entre compañeros es profundamente negativo, ¿sí? Así como yo te decía el otro día, ¿no? Esto lo hace muchas veces el trotskismo, ¿no? Y por eso ocupan el lugar que ocupan y tienen la función que tienen. Digamos, ahora que a Cristina la pusieron presa, para mí es un cálculo oportunista que el trotskismo salga a decir, no, pobre Cristina, cuando en realidad, y por la democracia, qué sé yo, cuando en realidad ellos trabajaron mucho para aislar a Cristina y cumplieron su función dentro del sistema. No creo nada porque, claro, ahora salen cuando efectivamente la sacaron del juego. La sacaron del juego. ¿Entendés? Y entonces sí, ahora a ver si rascan un votito de los nuestros para ellos. No, no, hay Son que tener malos, ¿eh? la guerra psicológica. Entonces no tenemos, claro, claro, hay que tener muy en claro esta guerra psicológica y no montarse en las operaciones de la derecha para pegarle a nadie, para pegarle a nadie. Eso, Pedro, me parece fundamental en toda esta lucha que estamos llevando adelante. Claro, tal cual. Sí, buenísimo. La verdad qué placer hablar con vos porque, bueno, nos hace entender desde otro lado las operatorias, ¿no? Que esto es algo constante, ¿no? Y la verdad que uno ve estos agravios constantes de Milei, cómo garpan a la hora de mantener un colchón, si se quiere, un piso de votantes que bancan esa cuestión agresiva, porque no sé si lo han formateado en la cabeza y que incluso eso va haciendo más violenta toda la sociedad, ¿no? Porque esa violencia y ese ataque psicológico constante que hace Milei, uno después lo ve, los conflictos en todos los lugares, las escuelas ni te digo de cómo están estalladas de violencia, porque atraviesa los muros de la escuela, ¿no? Siempre se habla de la violencia escolar, pero en realidad la violencia escolar no es violencia escolar, es una violencia que atraviesa. Violencia escolar era antes cuando existía el puntero que le pegaba en los dedos a los pibes, Claro. pero hoy es una violencia que está afuera y que atraviesa los muros de la escuela y uno ve las peleas que afuera entre una mamá o que agarran a una docente o entre pibes, entre mujeres, o sea, como que esta cuestión violenta se va replicando porque la fogonea el propio gobierno. Esto es lo terrible, ¿no? ¿Cómo contrarrestamos todo eso? ¿Cómo? ¿Cómo contrarrestamos todo eso? En lo Eh, concreto, en una escuela. Es muy difícil. Mirá, yo escribí para el Ministerio de Educación de Venezuela un texto, después te lo voy a hacer llegar, sobre Ah, qué manejo de la bueno. violencia social, escolar en las escuelas, que están todas las bibliotecas escolares de Venezuela. Eh, Hay consejos de aula, hay trabajos específicos con unos protocolos que se siguen con aquellos chicos que son más violentos, ¿sí? Donde se establece un control, ¿sí? Sobre ellos, no un control violento, sino un control protocolizado. En fin, hay una serie de elementos. Hay otras escuelas en Venezuela que han hecho los apagafuegos, es decir, chicos que iban cuando había alguna situación de violencia. Hay una cantidad de herramientas para la violencia en las escuelas que se pueden generar, donde los alumnos pueden ser responsables de lo que pase en su entorno social. Por supuesto, hay países, yo sé que acá hay un debate muy fuerte, pero yo estoy plenamente de acuerdo, creo que hay que ponerlo entrenamiento en habilidades sociales o educación emocional. Digamos, también puede servir para fortalecer esta cuestión de que la pelea no es la salida. Ahora bien, tengamos en cuenta que en nuestra sociedad desde el 85, 86 han llenado los barrios de droga. Y eso es un trabajo para la destrucción de la personalidad del habitante de este país con el objetivo de un desguace. Han hecho un trabajo de décadas para que efectivamente, entre otras cosas,
ser mala persona sea bien visto, digamos. Uno de los que llevaron adelante eso fue Mario Pergolini, ¿no? Un tipo cínico, que fue un adalid de las juventudes, de la rock and pop, donde lo que trabajaba era esto: mira, ser un mal tipo es divino, está bueno, tenés personalidad, tenés que ser egoísta, tenés que pensar en vos. Es decir, Tinelli, bueno, el tema de divertirte y no pienses en nada, ¿no? La disociación instrumental que generan los medios masivos de comunicación, la disociación inducida, hace que la persona pueda estar pasándola muy mal, pero mira la televisión, se llena de odio con Cristina y entonces sigue en su posición. Entonces vos vas a ver, digo, ya yendo específicamente al plano político, Cristina, callate, libertario. Pero yo no soy libertario, ¿cómo venís? Yo este tipo no lo quiero. Bueno, ¿pero a quién votaste? Bueno, sí, lo voté, pero bueno, ¿qué me importa? La odio a Cristina. ¿Entendés? Bueno, pues, decís lo que dicen los libertarios. ¿Votaste a los libertarios? Sos de los libertarios, no jodamos. Efectivamente, el odio que han sembrado y que han trabajado es un odio de un laburo enorme que hizo el imperialismo para ponerla a Cristina en el centro del odio del pueblo, ¿no? ¿Te acordaste que Mark Stanley, el embajador de los Estados Unidos, lo dijo clarito? Nosotros queremos que Cristina Fernández de Kirchner se quede con el 30%, aislado del 70% que tenemos que ser nosotros. Lo han logrado, han puesto mucho dinero, ¿sí? ¿Sabés cuál es la diferencia, Pedro? Acordate en los 90 que lo que teníamos a favor era el grupo de los 8, ¿sí? Obviamente algunas organizaciones de izquierda también, pero lo que teníamos era el grupo de los 8, que de esos uno fue el Chacho Álvarez, que después terminó bancando a De la Rúa y después yéndose, porque también se tuvo que ir. Pero eso era lo que teníamos en los 90. O sea, estar en la oposición con un 30%, aún así, es muy preocupante para ellos. Y que ese 30% siga estructurado es muy preocupante. Y que Cristina, con su genialidad, esté transformando su encierro, ser rehén del sistema, lo esté transformando en una épica popular, también es muy importante. Entonces tenemos elementos. Increíble que hace actos con audios de WhatsApp. Es impresionante. El baile de Cristina, esta forma de comunicación a través de Internet, toda una plaza, es la primera vez en la historia de la Argentina que sea un acto comunicativo de estas características. Toda una plaza llena, vibrando ante la voz de su líder que estaba apareciendo por celulares. Esto es una victoria simbólica muy impresionante, porque digámoslo también, tenemos victorias simbólicas y realmente ver a todos los medios masivos de comunicación enojados, molestos, irritados, por si bailaba, si no bailaba, si hablaba, si no hablaba, también es una victoria simbólica. Creo que esto tenemos que tomarlo. Y Cristina, yo la veo que en ciertas cuestiones aprendió cómo comunicarse con ese estilo campechano, desprejuiciado que tiene ella, cómo te puede decir cosas muy profundas con un estilo coloquial. Bueno, ahí vemos que hubo un coacheo y que ese coacheo funcionó. Bueno, esperemos que Axel para esta campaña pueda también tenerlo, porque te repito, yo lo sentí ayer cuando lo escuchaba. Educatenseiler, que fue presidente independiente, es un compañero, ¿no? También estaba irritado ayer. Bueno, es porque te da un poco de impotencia que te ponen el reflector y que no salgas como todos queremos que salgamos. Ahora, después está la otra, ¿no? En el cotidiano se pueden hacer un montón de cosas que vos fíjate que las respuestas que te di, todas apuntan a la organización. Hay que organizarse porque este vendaval de dolor y de angustia, vivirlo solo es muy deprimente. Cuando vos lo vivís con compañeros, cuando vos lo vivís en contacto con otros que están en tu misma situación, podés socializar tu dolor, tu angustia, reflexionar y fortalecerte. Y entonces la organización popular es la primera respuesta ante este tipo de ataques violentos que buscan precisamente desarticularnos, ¿no? Estas peleas que vos ves todos los días, porque hubo un trabajo de décadas para que el psiquismo del habitante promedio de la República Argentina esté detonado, esté desarticulado, para que precisamente reaccionemos por los mecanismos de defensa y no que pensemos. Entonces, la organización popular son los prefrontales del pueblo, ¿sí? Los que
organizan, los que ponen la razón de por medio, los que ponen el fundamento, los que indican qué es lo que hay que hacer, porque los prefrontales hacen eso, programan la acción, la evalúan, la ejecutan y la verifican después de ejecutada, y eso es lo que tiene que hacer la organización popular. Che, ¿qué hicimos? ¿Cómo nos fue? Balance. Bueno, ahora vamos por esto. ¿Entendés? Y así en todo tipo de organización popular, en una escuela, tenemos este problema con los chicos. Vamos a implementar, qué sé yo, los apagafuegos, vamos a implementar consejo de aula, vamos a hablar con este chico que está teniendo violencia sin reforzarle la violencia. Es decir, cada vez que le pego a un pibe tengo un chocolatín, un abracito y todo ese tipo de cosas. Es decir, todos esos pequeños detalles hay que tener una organización, una estructura, un gran ataque a lo que es la organización popular. Pero vos fijate el detalle. ¿Querés saber qué es lo que les molesta? Fíjate lo que dice Milei, el socialismo, el pichón de Stalin. Bueno, tal vez haya que empezar a leer a ellos, qué sé yo, porque si tanto les molestan, bueno, quiere decir que algo bueno hubo, porque si vos te pones a pensar, el muro cayó en el 91, ¿sí? Todavía siguen enojados con eso. Bueno, parece que algo de eso dolió, ¿no? También digo para pensar. Y porque Stalin además fue el que combatió a los nazis, ¿no? Y estos son medios nazis. Sí, sí, claro. Un nazismo adaptado a Bueno, una época de individualismo, ¿no? Pero sí, 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 no te quepa la menor duda. Vos sabés que tenía tanta presencia que Winston Churchill, cuando llegaba Stalin a esas reuniones de Teherán, de Yalta, se cuadraba. El tipo dice, no me di cuenta y me cuadré cuando vino Stalin. Winston Churchill lo alabó, digamos que la alabanza de un enemigo, Winston Churchill quería tirar la bomba atómica sobre la Unión Soviética. Bueno, Winston Churchill decía que Stalin hacía fácil lo difícil, que tenía un sentido práctico impresionante y que resolvió cosas que ellos no se pensaban que iba a resolver. Y de hecho, el avance que tuvieron los pueblos durante esa época fue tremendo. Pero Winston Churchill lo decía. Así que imagínate, digamos, cuántas cosas habrá hecho bien. Xi Jinping hace poco dijo también, mirá, este tipo hizo demasiadas cosas bien, voy a tratar de ser como él, dijo. Xi Jinping, que hoy es uno de los hombres más poderosos del mundo, porque dirige China, porque construye a partir de China los BRICS, y una esperanza para los pueblos, que si no estaríamos a merced del imperialismo, ¿no? Pero bueno, todas esas cuestiones tienen que ver más con una reflexión ideológica a partir de la guerra psicológica, porque no te quepa la menor duda de que yo tengo un manual de contraguerrilla de los Estados Unidos en Filipinas. Fíjate vos, lo tengo acá, si querés te lo presto un día, lo compré por $2. General Bojana, creo que lo hacía. Y dice, nosotros investigamos los volantes que tiran los comunistas y vemos a qué apuntan para saber dónde hay que pegarles. ¿Sí? ¿Qué es lo que apuntan? ¿A qué fortalecen ellos cuando están hablándole al pueblo? Para saber, bueno, precisamente que eso es lo que nosotros tenemos que pegarles, ¿no? Bueno, contrariamente nosotros tenemos que hacer lo mismo. A ver, ¿a qué apunta la propaganda de ellos? A que no sigamos eso. Che, ¿y si lo seguimos? ¿Entendés? Ese es el punto. O sea, investigar también a qué apunta la campaña de la derecha. ¿Sí? Evidentemente es levantarle el perfil ideológico a Axel para que la gente se aleje, pero tener en cuenta que ese perfil ideológico es el que ellos temen. ¿Sí? Tenerlo en cuenta, fortalecernos ideológicamente, también es parte de esta guerra psicológica que está en el plano ideológico, en el plano teórico, en el plano organizacional, en el plano de cómo llegás a la gente, de la propaganda, ¿sí? La gran diferencia en la agitación, ahí está, en la propaganda más profunda, la agitación es más cotidiana, ¿a qué vamos a apuntar? Es como toda una escalerita de elementos que tenés en la guerra psicológica y que si los trabajamos bien, no me cabe la menor duda de que vamos a vencer. Repito, porque somos el 30%, no estamos resistiendo de la soledad, ni hablar de la época de la dictadura, ¿no? Pero en la soledad en la cual resistimos en los 90, ¿sí? Hoy hay una estructurita del lado del pueblo que ha resistido el peor embate. Porque también hay otra cosa, Pedro, no jodamos.
la gente no llega a fin de mes, está realmente muy angustiada, mucha angustia ahí en la calle. Y al principio era divertido, ¿viste? El petizo con los pelitos, aguante el peluca. Bueno, hace meses que ya no vemos el aguante el peluca por la calle. Claro. Es Hace una meses. tragedia. Claro, ahora es una tragedia. Y también se le va gastando la pólvora a este personaje. Y yo creo que la derecha prontamente va a tener que sacar otro nuevo muñeco para ver, digamos, cómo captar las mayorías populares. Pero tengamos en cuenta también que ellos tienen una debilidad que no le están dando al pueblo más que palos, hambre y angustia, ¿viste? Entonces, cuando él dice, soy cruel con los cucas, está tomando algo que le decimos nosotros, porque ellos analizan nuestra agitación, nuestra propaganda, y la reenvían. Ahora, cuando dicen con los cucas, con los empleados estatales, con los gastadores, eh, también hay que ver que la gente está viendo que cada día está peor, y entonces yo soy un cuca, yo soy un gastador, yo soy un planero, ¿entendés? Entonces, también está haciendo desidentificar a grandes masas de la población, digamos, no creo, repito, no creo que se desidentifique todo lo que se puede desidentificar, todo lo que se debería desidentificar, porque todavía tienen un predicamento, pero hay gente que lo está viviendo. Y hay un detalle también. Los budistas dicen, cada copo de nieve, escuchá con atención, cae donde tiene que caer. Las cosas pasan por algo. Después de haber ganado por el 56% de los votos, no podemos esperar que la gente venga en masa para acá. O sea, Alberto Fernández nos pegó unos golpes simbólicos muy importantes, como fue la foto de la fiesta de la querida Fabiola, como fue que eso la gente le reimpactó, ¿viste? A nosotros mismos, porque es un tiro de fuego amigo, ¿viste? Cuando estamos bancando la cuarentena, ¿viste? Haber hecho eso. El vacunatorio VIP, golpeó durísimo, ¿entendés? Entonces, 56-44 es un golpe duro. Lo que generan ahora estos Golpeó ¿eh? todavía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también. La firma del acuerdo fue un golpe, a ver, era complicado, era una encrucijada complicada, porque no firmarlo significaba tener que seguir pagando, pero cuando ya te presentaste como un herbívoro, viste, ya está, no tenés posibilidad de negociación, ¿no? Es un poco complicado, porque hay que bancar al que está adelante, no nos preguntan quién está adelante, pero después tenemos los balances, y yo creo que el movimiento popular también maduró en eso. Bueno, saquemos un balance, tenemos un centrista como este personaje, ¿qué hace el pueblo? 56-44. Entonces, volviendo un poquito, para no irnos por las ramas como lo hizo Axel, lamentablemente, ¿no? El tema es que a lo que te llevan es a la apatía. Es a la apatía. Y si en esa apatía ellos mantienen un núcleo fortalecido, entonces ellos ganan. Por ejemplo, Bukele en El Salvador hizo eso. Ganó, pero el 80% de la gente no fue a votar. Entonces ganó, listo. ¿Qué me importa que no vayan? Mejor que no vayan a votar. Ahora, en lo voto, muchos dicen esto es negativo. Mira, en principio esto es. ¿Qué sé yo si es negativo o es positivo? En relación a que vayan a votar a Milei, que no vayan, es positivo. Y en la ciudad de Buenos Aires le alcanzó con un 15-16% del electorado para hacer la primera fuerza. Bueno, está bien, es la forma de resistir del pueblo. Veamos de ahí cómo, entre otras cosas, le explicamos, no vas a ir a votar porque todos son iguales. Bueno, ponete a pensar que también te formatearon para que no vayas a votar. Ponete a pensar que ellos quieren que no vayas a votar. Entonces, por ahí le despertás a alguien, hijos de puta, si me están manipulando, ahora les voto en contra, ¿no? Una forma también de dar vuelta el no voto, la apatía, esta cuestión de bronca, que se van todos a la mierda, son todos iguales, porque eso también les sirve a ellos. Pero bueno, también lo podemos dar vuelta, estimado. Bueno, Sergio, un abrazo grande, gracias por el aporte de siempre, la verdad, una clase magistral nos diste y está bueno escucharte porque, bueno, es necesario que nos vayamos armando de cómo contrarrestar siempre todos estos ataques de lo que se llama estas operaciones psicológicas que nos taladran la cabeza y que respondemos mal.
que respondemos mal, ¿no? Sobre todo eso. Pedro, un abrazo enorme, mi reconocimiento, mi agradecimiento por darme este ratito en la mañana y bueno, cuando quieras, soy tu fiel soldado. A la orden. Dale, abrazo grande, Sergio. Chao, chao. Sergio Mario Guigi, presidente de la ELAF, Escuela Latinoamericana de Formación, Hombre Nuevo, Mujer Nueva,